El iceberg de desastres explicado. El día de hoy les traigo un nuevo iceberg de nada más y nada menos que de los peores desastres sucedidos en la historia, ya sean naturales, causados por el hombre o por alguna otra razón. Así que sin más que decir, empecemos ya con el primer nivel. El terremoto de Chile de 2010 sucedió en la madrugada del 27 de febrero de 2010. Eso es un re casino, ¿no? A las 3:34 de la mañana. Es una locura eso. Che, ¿alguien de acá de Chile vivió ese? No, van a decir que sí, ninguno de Chile, boludo. Ya no voy a preguntar, no voy a preguntar. Tanto poniendo yo, boludo. Tengo 100 chilenos viéndome y me están poniendo 900 personas que sí. ¿A qué hora encima? Para mí es un re mal timing encima que sea la noche, porque te despiertan, ¿entendés? Del 27 de febrero de 2010 a las 3:34. Es troll que ya a las 3:34. Ya se remueve, boludo. Una máquina de slots debe pesar una locura para que se mueva así. De la mañana. Eso es una locura. Cuando la población estaba durmiendo, uno de los mayores terremotos de la historia sacudió el centro-sur de Chile con una magnitud de 8.8 grados en la escala de Richter. El movimiento tuvo una duración de... No, encima alto miedo poner, no sé, estar arriba de un edificio, algo así, ¿entendés? No, yo no podría, boludo. No, alto miedo, boludo. No 4 minutos y tuvo su epicentro en el Océano Pacífico, frente a las localidades de Curanipe y Copquecura, localidades ubicadas... No, es totalmente de troll un terremoto, es totalmente de troll un terremoto. Yo no sé cómo hacen los chilenos para ir en Chile. O sea, pero no del lado xenofóbico, de que no tienen miedo, tipo, de que de un día para el otro pasa un terremoto. O sea, pues ponele que no pasa nada, tipo, tu vida perfecto, tipo, ponele que no te morís. Pero random, capaz se te rompe la casa, se te arma estás en el laburo y se te mezclan todos los papeles. Sé que es tipo un problema re boludo, lo que se te mezclan los papeles con respecto a capaz perder la vida, ¿no? Pero digo, un terremoto es un problema RNG que puede pasar, o sea, que es muy probable que pase, tipo, viviendo en Chile de por lo menos cada 10 años una vez va a pasar. Tenés high chance de que te arruine algo de tu vida, ¿entendés? Me parece muy... Te juro, me da pánico. O sea, por esa razón no podría vivir en Chile, por los terremotos, es lo único, A unos 400 kilómetros. Banner es un paranoico. No soy un paranoico, boludo, no soy un paranoico. Históricamente yo creo que la población se mueve en base a sus necesidades. Y mis necesidades es que no pase de un RNG. A ver, obviamente, yo qué sé, puedo ir por la calle y me piso un auto, pero eso puede pasar en cualquier parte del mundo, ¿entendés? Y estoy dispuesto a mirar para los dos lados y estoy dispuesto a evitarlo. Pero esto es inevitable, o sea, es inevitable. O sea, de ninguna manera puedes evitarlo. La única manera de evitarlo es no vivir en un lugar donde suele haber terremotos, ¿entendés? Es la única manera de disminuir la posibilidad. Después, no sé, que te atropelle un auto lo puedes evitar porque miras para los lados. No sé, que puedes evitar todos los riesgos que conlleva, ¿entendés? Vivir en una ciudad. Pero esto no hay manera. Las localidades de Curanipe y Copquecura. O sea, tenés que levitar, boludo. No tocar la tierra para que no pase nada. A unos 400 kilómetros al sur de la capital chilena. ¿Dónde te metés, boludo? Sin duda uno de los hechos y catástrofes más terribles que han podido suceder. La peste negra fue la pandemia de peste bubónica más devastadora de la historia de la humanidad. Muy aesthetic ese casco, ¿no creen? Que afectó a Eurasia en el siglo XIV y que alcanzó un punto máximo entre 1347 y 1353. Es difícil conocer el número de fallecidos, pero modelos contemporáneos los calculan entre 80 a 200 millones. Qué locura. Habría provocado el fallecimiento de entre el 30% y el 60% de la población de Europa, siendo un tercio una estimación muy optimista. La teoría aceptada sobre el origen de la peste explica que fue un brote causado por una variante de la bacteria. Varios de sus síntomas eran fiebre alta, incluso superando los 40 grados, tos, sangrado por la nariz y otros orificios, sed aguda, manchas en la piel, entre otros. Como último detalle, en el siglo XVII se creía erróneamente que los atuendos que se ven en las imágenes podían purificar el aire venenoso. Inchequeable encima, ¿no? Tipo, te recontagiabas. El desastre de Chernóbil fue un accidente nuclear sucedido el 26 de abril de 1986 en la central nuclear ubicada en el norte de Ucrania y es considerado el peor accidente nuclear de la historia. El accidente fue una combinación de un mal diseño de la central, que además no disponía de un recinto de contención, junto con los errores producidos por los operadores de la misma. Todo empezó cuando uno de los 4 reactores de una central de Ucrania empezó a arder, lo que cegó la vida de 2 trabajadores de la central. Otras 28 personas, entre bomberos y miembros de los servicios de emergencia encargados de la descontaminación, fallecieron durante los 3 primeros meses siguientes a la explosión a causa de enfermedad por radiación aguda. Los cerca de 50.000 habitantes de Pripyat, una población situada a solo 3 kilómetros de la planta, fueron evacuados 36 horas después del accidente y durante la siguiente semana se procedió a la evacuación de 67.000 personas que vivían en todo el perímetro contaminado. La destrucción de Pompeya fue consecuencia de la enorme cantidad de cenizas volcánicas, piedras y otros productos Eso es una locura.
volcánicos. Eso también es troll, vivir al lado de un volcán, troll. Igual no sé si en esa época, sí, supongo que sabían que era un volcán, ¿no? Pero me parece totalmente troll vivir cerca de un volcán. Mirá la foto, parece que están al lado, boludo. No, troll vivir al lado de un volcán. Tipo, no sé, vivir en Hawái. Para mí es troll vivir en Hawái. O sea, te van a encontrar vacaciones a Hawái y todo, pero vivir en Hawái es troll. Acumulados dentro y sobre esta ciudad romana que vería su fin en el año 79 Es una mala seed para poner tu casa. después de Cristo. Esta catástrofe natural seguramente causó gran cantidad de víctimas humanas, muy probablemente varios miles. Es una locura, boludo. Tipo, no sé si lo voy a decir historia de Hugo, pero como que se fosilizaron los cuerpos humanos y quedaron en cómo se murieron, ¿entendés? Cada persona, es una locura eso. Existen dudas sobre el momento exacto del inicio de la erupción y las dos fechas que se manejan con más frecuencia como las más probables son el 24 de agosto y el 29 de octubre del año mencionado. La catástrofe del río Yangtze sucedió el 31 de agosto de 1931 cuando las aguas del tercer río más largo del mundo acaban inundando la mayor parte de la región de Quang, provocando el fallecimiento directo de 145.000 personas. No, encima de esa época inchequeable zafar. La inundación no existían ni los salvavidas principal de 1931 llenó las calles de tierra encima, no, un caballo no se te movía ni de dónde. un área del tamaño del estado de Nueva York. Sin ir más lejos, Nanjing, la capital de China en ese momento, estuvo bajo el agua durante 6 semanas. Las razones varían. La más probable podría ser la cantidad de lluvia que recibe, ya que con el calor del verano, los glaciares de nieve de las montañas del oeste de China se derriten y desembocan en el Yangtze. Continuamos ahora con el nivel 2. El gran terremoto e incendio de San Francisco de 1906 fue un poderoso sismo que sacudió principalmente a la ciudad de San Francisco la mañana del 18 de abril de 1906. Para mí, otro que se me haría pánico es vivir en California. Se van con el estado de California, pero vieron que dicen que ahí está la falla de San Francisco, que es muy probable que de acá a los próximos 100 años se coge a todo California ese terremoto. Posiblemente de acá a 100 años va a haber un terremoto en California que se va a coger literalmente todo. Pero no sé tampoco que tan chequeado está, o sea, capaz, no sé. Hay una película sobre eso, que actúa La Roca. Literalmente ya no hay nada, literalmente el tema de California. No tengo que nada, se van a agarchar California en un momento del terremoto, ¿entendés? Es muy probable. Entonces, el vivir ahí para mí es troll, boludo, es troll. Va, igual no sé, o sea, no lo pensás tanto. Pero yo también, a mí no me gustaría vivir, tipo, ya lo dije, en Los Ángeles y eso no me copa tanto. Pero capaz si me dicen, che, Vana, no sé, te presto una mansión 2 años en California, y digo, bueno, ya está, boludo, ya fue. Me mando, ¿entendés? O sea, tampoco lo pensabas tanto en ese momento. El terremoto fue de una magnitud de 7.9 grados y en un principio se dio la cifra de 478 fallecidos, pero en la actualidad se sabe que el desastre fue más catastrófico y que las autoridades de la época lo subestimaron, sobre todo en las zonas de habitantes chinos. No, troll, que tu casa quede así. ¿Cómo arreglas eso, boludo? Es imposible arreglar esa casa. Tenés que ir abajo sí o sí. Las cifras aproximadas arrojan al menos 10.000 fallecidos, la mayor parte de los cuales fueron dentro de la ciudad de San Francisco, pero hubo 189 en otras zonas de la bahía. Los incendios forestales en Australia fueron una sucesión de inmensos incendios forestales que se desarrollaron en gran parte de Australia entre junio de 2019 hasta mayo de 2020. En total, los incendios quemaron un estimado de más de 23 millones de hectáreas, destruyendo más de 2.500 edificios y quitando la vida a 26 personas, con otros 6 desaparecidos. Las primeras estimaciones mencionan 500 millones de animales afectados por los incendios. Sin embargo, la cifra se ha cambiado ahora a alrededor de 1.000 millones. La cifra no incluye insectos ni otros invertebrados vitales para el funcionamiento de los bosques. ¡Qué locura, boludo! Un experto en vida animal dice que la pérdida de fauna es de alrededor de 800 millones de animales terrestres. La Gran Hambruna Irlandesa fue un periodo de enfermedad y emigraciones masivas en Irlanda entre 1845 y 1849. A veces se la conoce, en su mayoría fuera de Irlanda, como la hambruna de la patata, porque aproximadamente 2/5 partes de la población dependía exclusivamente de esta cosecha barata por una serie de razones históricas. Durante la hambruna, alrededor de 1 millón de personas fallecieron y 1 millón más emigró de Irlanda, causando que la población de la isla cayera entre un 20% y un 25%. La causa inmediata de la hambruna fue la enfermedad de la patata, que arrasó los cultivos de la misma en toda Europa durante la década de 1840. Qué locura eso, boludo, ¿no? ¿No es rarísimo que ahora, tipo, querés comer y vas al supermercado y compras algo, pero en ese momento necesitabas sí o sí que se plante algo, tipo, que crezca algo? No sé, es raro. El huracán Katrina fue uno de los más destructivos y el que causó más víctimas mortales de la temporada de huracanes en el Atlántico de 2005. Se trata del huracán que ha provocado más daños económicos, así como uno de los 5 huracanes más mortíferos,
de la historia de Estados Unidos. Al menos 2.000 personas fallecieron debido al propio huracán o las consiguientes inundaciones. El mayor número de fallecimientos se registró en Nueva Orleans, que quedó inundada porque su sistema de diques falló, colapsando muchos de ellos varias horas después de que el huracán hubiese continuado tierra adentro. El 80% de la ciudad, así como grandes superficies de parroquias, quedaron en ruinas, manteniendo... Boludo, es una locura, mirá dónde está la casa, boludo. Es una casa de 3 pisos y está 2 tercios bajo el agua. Yo dije igual que me gustaría cubrir un huracán, pero no sé si uno de este tamaño, ¿no? Pero un huracán me gustaría ir a cubrirlo, te juro. Me gustaría experimentar un huracán. Pero obviamente, o sea, no, que ahora un huracán en mi casa, ¿entendés? O sea, un huracán premeditado. Yo tenga tiempo para ir a un lugar seguro y encerrarme en una casa que no le vaya a pasar nada, ¿entendés? Así durante semanas. La explosión de Halifax es como se le denomina al desastre ocurrido el 6 de diciembre de 1917 en el puerto de Halifax, Canadá, provocado por el choque entre un buque de carga francés y un barco de vapor noruego. El incidente causó el fallecimiento de alrededor de 2.000 personas, 9.000 quedaron heridas y provocó daños en toda la ciudad. Esa explosión es el peor desastre provocado por el ser humano en la historia de Canadá. Los barcos empezaron a lanzar grandes columnas de humo negro, iluminadas por las llamas. Cientos de personas se detuvieron para ver el espectáculo. Muchas madres y niños pequeños observaban el incendio a través de vidrios de cristal, sin saber que una explosión era inminente. La masiva explosión lanzó por... ¡Qué locura! Pero eso chocaron 2 barcos, si no mal entendí, y metieron una explosión como si fuera un misil. Los aires, vidrios y escombros, arrasando cerca de 2 kilómetros cuadrados del lugar. Se calcula que 1 de cada 50 supervivientes sufrió daños oculares significativos, causando el cegamiento masivo más grande de la historia. ¿Hay chances? Vamos ahora con el nivel 3. El ciclón tropical Idai es uno de los peores ciclones tropicales de los que se tiene constancia en África y en todo el hemisferio sur. Idai causó vientos fuertes y graves inundaciones en Madagascar, Malawi, Zimbabue y Mozambique, que acabaron con la vida de 958 personas. Es buena esa de tener un helicóptero en un terremoto, ¿no? Pero bueno, hay un terremoto, te subes un helicóptero y ya está. Tipo, no pasa nada. No, me tengo que comprar eso, boludo. Me voy a comprar un helicóptero, boludo. Es muy bueno el helicóptero, tipo en un terremoto. Ahora me puse a pensar, o sea, nada que ver con lo que estoy viendo. O sea, esto es un ciclón, nada que ver. Pero me puse a pensar, che, en un terremoto te subes un helicóptero y no pasa nada. Porque me acordé también de la película de La Roca. Ya está, sos vos en un helicóptero, boludo. Tipo, tremendo, boludo. Se produjeron daños catastróficos, especialmente en la ciudad mozambiqueña de Beira. El presidente de Mozambique declaró que más de 1.000 personas podrían haber fallecido a causa del ciclón, desatándose una de las peores crisis humanitarias en la historia del país. Este ciclón también despertó el brote de enfermedades como la cólera, fiebre tifoidea y la malaria. El tornado triestatal o el tornado de los 3 estados sucedió el miércoles 18 de marzo de 1925 y se cuenta que fue el tornado más mortífero en la historia de Estados Unidos conocida, con 690... Un tornado sí me da mucho miedo. El tornado se me hace que no la contás. Mortales confirmadas. El tornado pasó por 352 kilómetros, convirtiéndolo en el que más kilómetros ha recorrido. Es una locura, pero ¿cómo recorres tanto, boludo? En el mundo, cruzó la parte sureste de Missouri, el sur de Illinois y después siguió hasta el suroeste de Indiana. Es reconocido por muchos como un tornado de categoría F5, el máximo usado en la escala de medición para estos fenómenos. No, qué locura. El diámetro es tipo el... metro del embudo del tornado. el max damage, boludo. Épico, boludo. No lo puedo creer, no lo puedo creer, tipo, este es el tornado el peor de todos, pero no hay mejor que este, ¿entendés? O sea, mejor en el sentido de peor. Pero qué locura, boludo. Estaría bueno saber a qué velocidad va, para ver si es evitable. Tipo, vos te dicen, ok, hay un tornado, no sé, a 200 kilómetros de tu ciudad. Chao, me rajo a la mierda, no sé, me voy para otro lado. Llegó a tener más de 1 kilómetro. Yo no sé dónde mierda me voy a ir, pero bueno. Inmediatamente después, los hospitales se inundaron de heridos y moribundos. Además de ellos, miles se quedaron sin refugio ni comida. Estallaron incendios que se convirtieron en conflagraciones en algunos lugares, lo que agravó el daño. Se informó de saqueos y robos, en particular de las propiedades de los fallecidos. La recuperación fue en general lenta y el evento dejó un golpe duradero en la región. La estampida de elefantes en la India sucedió en la primavera de 1972 en el bosque Chanca, bajo una prolongada sequía. La región fue afectada por una inmensa ola de calor, lo que provocó que los elefantes locales, normalmente dóciles, sufrieran un frenesí por la falta de agua y alimentos. No. Muchos de los agricultores tuvieron que abandonar sus hogares. La situación persistió hasta bien entrado el verano y los elefantes, enloquecidos por la falta de alimento, provocaron estampidas a través de 5 diferentes aldeas, causando 24 fallecimientos y destruyendo todo su patio. Para mí era como una rebelión, corte. ¿Vieron en Los Simpsons que hay un capítulo donde se rebelan los delfines? Para mí debe ser lo mismo, boludo. A mí se quisieron rebelar contra los humanos, pero no pensaba que éramos tantos para mí, o algo así. Mucho más húmeda en la actualidad es una reserva de elefantes. El ciclón Bola de 1970 fue un devastador ciclón tropical que golpeó el antiguo Pakistán oriental y el estado de Bengala occidental, India,
El 13 de noviembre de 1970 fue el ciclón tropical más mortal jamás registrado y uno de los desastres naturales más destructivos en tiempos modernos. ¿Qué paja limpiar todo después, boludo? Calcula que hasta 500.000 personas perdieron su vida en la tormenta. O sea, sacando las vidas humanas, o sea, respeto total. Pero digo, qué paja después arreglar todo, ¿no? Principalmente debido a la marejada ciclónica que inundó gran parte de las tierras bajas de Pakistán. La tasa de supervivencia más alta fue para los hombres de 15 a 49 años y más de la mitad de los fallecimientos ocurrieron en niños menores de 10 años, que representan solo un tercio de la población. Esto sugiere que los más débiles, niños, ancianos y enfermos, no sobrevivieron a los efectos del ciclón y la inundación. La estampida de la Meca tuvo lugar el 24 de septiembre de 2015, cuando una estampida causó el fallecimiento de al menos 2.070 personas y lesionó a otras 934. Esto sucedió durante la peregrinación anual en la Meca, Arabia Saudita. La estampida sucedió cuando dos enormes colas de peregrinos convergieron en distintas direcciones en una intersección cercana a un puente de 5 plantas y sumándole los 46 grados centígrados que hacía en el momento, fue aún más compleja la situación. Continuamos bajando y ahora estamos en el nivel 4. El colapso de la pasarela del Hotel Hyatt Regency sucedió la tarde del 17 de julio de 1981. Esto cuando dos puentes elevados dentro del hotel se derrumbaron en el vestíbulo que congregaba a cerca de 2.000 personas durante una popular sesión de baile. La tragedia dejó un saldo de 114 fallecidos, así como 200 heridos. Sigue siendo una de las fallas de edificios estructurales más terribles en la historia y los ingenieros civiles aún estudian de cerca la falla estructural del... Boludo, ¿cuál es la posibilidad que te pase? Es ínfima, boludo. Yo creo que en ese momento donde está cayendo el puente, vos decís, no puedo creer que esto esté pasando, ¿entendés? O sea, no tiene sentido alguno. No tiene sentido, o sea, literalmente el RNG de que se te caiga el puente así no tiene puto sentido, boludo. No tiene puto sentido. El hotel, lo cual sirve como advertencia para diseños similares. Después del colapso, la empresa de ingeniería que firmó los 0,001 menos, diría. O sea, la probabilidad es menos. Planos para las pasarelas aéreas perdió su licencia y el propietario del hotel pagó $140 millones en daños a las familias de las víctimas. La misión Soyuz 11 desencadenó el primer accidente mortal en el espacio. Las víctimas de este accidente originalmente habían sido seleccionados como la tripulación de reemplazo, pero cuando un integrante de la tripulación original se enfermó, toda la tripulación fue cambiada. Soyuz 11 fue lanzada el 6 de junio de 1971 y acoplada con la primera estación espacial soviética Salyut 1 al día siguiente. Fue la primera vez que una estación espacial era tripulada. Al final de su misión, la tripulación de la Soyuz 11 regresó a la Tierra, pero se encontraban sin vida en el vehículo espacial antes del aterrizaje. Una válvula muy importante del módulo de descenso se había abierto mientras que la Soyuz 11 salía de su órbita e hizo que todo el aire fuera arrojado hacia el espacio. No. La Unión Soviética no volvió a enviar a ninguna tripulación con una estación espacial y pasaron más de 2 años antes que intentaran otra misión tripulada. La niebla tóxica de 1948 en Donora fue un fenómeno meteorológico producido por una inversión térmica que propició la formación de una niebla que causó el fallecimiento de 20 personas y problemas de salud en otras 7.000 en Donora, Pensilvania. 60 años después, el incidente fue descrito en el New York Times como una de las peores catástrofes medioambientales de la historia. Una década después del suceso, la mortalidad de la zona creció de manera significativa. La tragedia estuvo silenciada hasta 1995, año en el que se cumplió el 50 aniversario de los sucesos de Donora. Aquel mismo año fue descubierta una placa conmemorativa en recuerdo de las víctimas. La catástrofe del lago Nyo sucedió el 21 de agosto de 1986, cuando una erupción límnica en el lago Nyos en el noroeste de Camerún acabó con la vida de 1.746 personas y 3.500 animales de granja. La erupción provocó la liberación repentina de aproximadamente 100.000 y 300.000 toneladas de dióxido de carbono. La nube de gas se elevó inicialmente a casi 100 kilómetros por hora y luego, ¿adentro del agua estaba eso? siendo más pesada que el aire, descendió sobre los pueblos cercanos, retirando todo el aire y asfixiando a Pero encima, no hay chance de sobrevivir de eso. O sea, la única manera de sobrevivir es tener un tanque de oxígeno en tu casa. O sea, si no, no puedes sobrevivir las a eso. personas y al ganado dentro de 25 kilómetros. La tragedia de Armero fue un desastre natural producto de la erupción del volcán Nevado del Ruiz el miércoles 13 de noviembre de 1985, que afectó a los departamentos de Caldas y Tolima, Colombia. Tras 69 años de inactividad, la erupción tomó por sorpresa a los poblados cercanos, a pesar de que el gobierno había recibido advertencias por parte de múltiples organismos vulcanológicos desde la aparición de los primeros indicios de actividad volcánica en septiembre de 1985.
Los esfuerzos de rescate fueron obstaculizados por el lodo, que hacía casi imposible el moverse sin quedar atrapado. Para el momento en el que los rescatistas alcanzaron Armero, 12 horas después de la erupción, muchas de las víctimas con heridas graves ya habían fallecido. La baja fight. Y vamos finalmente con el nivel 5. La gran inundación de melaza de Boston tuvo lugar el 15 de enero de 1919 en el barrio de North End, en Boston, Estados Unidos. Un fallo estructural en un tanque que almacenaba una gran cantidad de melaza anegó por completo las No sé qué es melaza, calles del norte de Boston, avanzando a unos 56 kilómetros por hora. Se dice que algunas de las causas identificadas de este desastre por la investigación incluyeron que el estanque no fue apropiadamente inspeccionado durante la construcción. También, no se realizaron ensayos en el estanque después de construirlo y antes de llenarlo con melaza. Una cantidad grande de cualquier líquido, aunque no sea de riesgo como melaza o agua, puede ser peligroso si escapa rápidamente en grandes cantidades, simplemente por su masa y volumen. Claro, es como un tsunami, ponele, o sea, un mini tsunami debe ser algo así, ¿no? Pero de melaza en vez de agua. Imagino que es un tanque muy grande. La explosión de la refinería de azúcar de 2008 fue un desastre industrial que ocurrió el 7 de febrero de ese mismo año en Georgia, Estados Unidos. 14 personas fallecieron y 40 resultaron heridas cuando se produjo una explosión de polvo en una refinería de azúcar propiedad de Imperial Sugar. La refinería era grande y antigua, presentaba métodos de construcción obsoletos y se cree que estos factores contribuyeron a la gravedad del incendio. El origen de la explosión se ha reducido al centro de la fábrica. Se cree que ocurrió en un sótano debajo de los hilos de almacenamiento. El accidente de la fábrica de alúmina de Arca es considerado la catástrofe industrial más devastadora de Hungría. Todo sucedió cuando el depósito de una fábrica de aluminio en Arca, en la parte occidental del país, se rompió y una gigantesca ola de lodo tóxico inundó varias localidades causando 10 víctimas mortales. Pero ahí se ripió tu casa, boludo, ¿no? O sea, después de ahí no sé si puedes seguir viviendo donde vivías. Enormes daños medioambientales y cambiando para siempre la vida de miles de personas. El inmenso vacío en los muros del depósito que provocó el desprendimiento es todavía visible. Los ataques de tiburones de la costa de Jersey de 1916 fueron una serie de ataques de tiburones Esto es lo mismo de los delfines, pero con tiburones. a lo largo de la costa de Nueva Jersey, en Estados Unidos, entre el 1 y el 12 de julio de 1916, en los que fallecieron 4 personas y una resultó herida. Los incidentes ocurrieron durante una ola de calor de verano y una epidemia de polio en los Estados Unidos, lo que llevó a miles de personas a los balnearios de la costa de Jersey. Desde 1916, los académicos han debatido qué especie de tiburón fue responsable Eso es Mar del Plata, ¿o no? y la cantidad de animales involucrados, siendo el gran tiburón blanco y el tiburón toro los más citados. Los ataques de la costa de Jersey entraron de inmediato en la cultura popular estadounidense, ¿Este no es el Torreón del Monje? Para los que sean de Mar del Plata. donde los tiburones se convirtieron en caricaturas editoriales que representaban el peligro. La inundación de cerveza de Londres tuvo lugar el 17 de octubre de 1814 en Londres, Inglaterra. Ocurrió en la cervecería Moo, donde una gran cuba que contenía unos 610.000 litros de cerveza se rompió, produciendo la ruptura de varias cubas más en un efecto dominó. En total se generó un vertido de aproximadamente 1.470.000 litros de cerveza, lo que causó una ola que recorrió el entorno de la cervecería, destruyendo 2 casas y demoliendo un muro que sepultó a la joven empleada Eleanor Cooper bajo los escombros. La cervecería fue perseguida ¿Por qué está hecho como si fuese, no sé, boludo, un cómic del Hombre Araña, boludo? posteriormente por la justicia por este accidente, pero la catástrofe fue considerada por el tribunal como un caso fortuito y no hubo responsables. Por ahora eso es. Bueno, estuvo bueno este año, pero los últimos más o menos, o sea, sentí que fueron muy menos interesantes, por así decirlo, de alguna otra manera. Pero los primeros estuvieron muy buenos, la primera parte del año estuvo bastante copada.